Voy a brevemente plantearles un poquito cuál es mi visión de la economía y qué está pasando en este momento, y encima con la segunda ola por delante, ¿no? Acá planteo la economía en terapia, la segunda ola, las elecciones, todo junto en este 2021. Hay salida porque verdaderamente es un escenario inédito para la Argentina. Y quiero, sin hacer demasiada historia, bueno, contarle que Argentina está en un problema muy grave en términos del margen de la política económica, porque se comió todas las cajas en la última década y media. Primero el superávit fiscal, que se acabó durante el primer gobierno de Cristina. En el segundo gobierno de Cristina, post estatización de las AFJP, se terminaron las reservas del Banco Central con el cepo. Se usó eso para no caer en default, para pagar los vencimientos de deuda en dólares. Durante el gobierno de Macri se usó la opción del mega endeudamiento. Argentina tomó más de 70.000, 80.000 millones de dólares en los mercados de crédito privados, y después vino el crédito con el Fondo Monetario para refinanciar parte de la deuda que se había tomado en los 2 primeros años. Y durante el gobierno de Alberto Fernández, ya en su primer año de gobierno, ocurre el cisne negro de la pandemia, y se tiene que usar la mega emisión de pesos, la mega emisión monetaria, para financiar un déficit fiscal que se dispara ante el derrumbe de la recaudación por pandemia y cuarentena, y la necesidad del gasto COVID para que la gente pueda sobrevivir. Y eso agota la capacidad que tiene el Banco Central de seguir emitiendo en esa magnitud pesos, porque nadie quiere los pesitos de la Argentina, y eso lo vimos en octubre del año pasado, cuando el dólar llegó casi a los 200 pesos, y solo logró estabilizarse cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, presenta un plan que logró encauzar mínimamente las expectativas. Sí, hay un plan en marcha, que a veces funciona, que a veces no funciona, pero que tiene Guzmán, que básicamente es muy simple: es reducir el déficit fiscal, es decir, que haya menor déficit, menor emisión que el año pasado, y todo enmarcarlo dentro de la negociación con el Fondo Monetario, para mostrar que hay un compromiso fiscal más a mediano plazo, y que en el futuro, en algún momento, Argentina va a tener disponibilidad de dólares adicionales. Hay un ajuste en marcha, hay un ajuste fiscal muy fuerte en marcha, pero es silencioso, porque ningún gobierno lo anuncia con el clarinete. Se eliminó el gasto COVID, como ustedes saben, totalmente desde diciembre del año pasado, pero desde agosto que no se paga el IFE. De hecho ni se pagó bono de fin de año para jubilados y AUH, y no hubo IFE ni en octubre, como se decía, ni en diciembre. Hay un recorte muy grande de jubilaciones y salarios públicos que están siendo ajustados 10 o 12 puntos por abajo de la inflación en el último año, y está la promesa del recorte de subsidios a las tarifas de servicio público, que es un tema muy conflictivo, y ahora van a ver, eso ha quedado un poco postergado en el año electoral. Guzmán también apuesta que el rebote de la economía y de la recaudación, como venía sucediendo en los últimos meses, ayude para achicar ese déficit fiscal, y para eso es fundamental que la reapertura de la economía se mantenga, que no haya una vuelta a fase 1 como conocimos el año pasado. Y todo esto también se complementa con una medida típica de los años electorales, y que Guzmán explicitó que va a usar ahora de manera más fuerte, que es anclar el dólar como ancla de los precios, es decir, el dólar oficial, empezar a usarlo para tratar de frenar una dinámica de precios que viene muy, pero muy desbordada. Este plancito de Guzmán, muy sencillo, que trató de poner sobre la mesa para frenar la disparada del dólar y para que no se desbande todo frente a la enorme emisión monetaria del año pasado, tiene dos amenazas conjuntas en este momento. Una es la segunda ola, que presenta un riesgo fiscal. Después, en las preguntas, si quieren, estaba hablando recién con funcionarios muy importantes de Nación y de provincia respecto a cómo viene la pandemia, y viene muy, pero muy complicado, y se está discutiendo todo sobre la mesa de cómo restringir y frenar esa dinámica. Pero hay un riesgo fiscal, porque cualquier restricción puede impactar sobre la recaudación, sobre la demanda de volver a restaurar el gasto COVID, y si no se hace nada, igualmente hay un riesgo muy grande por el impacto económico que puede tener un colapso en algunas semanas del sistema sanitario, y de que la gente no vaya a trabajar porque están todos enfermos, o no vaya a comprar, o no salga de shopping, o que las empresas, como está ocurriendo en muchas empresas, tengan a la mitad de su personal licenciado. Y la otra gran amenaza es la campaña electoral, por la demanda de recuperación que hay
por parte del gobierno y un sector del gobierno del salario real, del consumo, del gasto público, adicionales para jubilados, para UH, porque obviamente ningún gobierno, y mucho menos un gobierno peronista, quiere entrar en una campaña electoral con el ajuste más grande de salarios reales que se ha visto, de salarios públicos, de jubilaciones. Y el caso típico de todo esto es lo que pasa con las tarifas de servicios públicos, que Guzmán insistía que tenía que haber un ajuste este año para congelar la cuenta de subsidio de 25-30%, y se está muy lejos de ese plan original, y todo parece que, por el efecto de lo que significa ahora las nuevas restricciones de la pandemia y la campaña electoral, finalmente van a ser aumentos a partir de mayo, 4, 5%, 7%, máximo 9% aumento en luz y gas. Bueno, lo que está ocurriendo en términos de precios es un problema mayúsculo hoy. El IPC a febrero corría al 41% anual. Hasta febrero no se usó el ancla del dólar oficial, porque fíjense que estuvo en curso el aumento del dólar en el último año, el dólar oficial un par de puntos arriba de la inflación. Pero fíjense lo que pasó con los precios mayoristas, medidos por INDEC, casi 48% anual en febrero. Esto se va a acelerar ahora cuando estén los datos mañana de marzo. La canasta de pobreza viene al 42%, la canasta de indigencia, es decir, puro alimento, viene arriba del 46%, y los materiales de la construcción, ahí está tapadito, pero vienen corriendo al 76% interanual. Ahí hay un efecto brecha, hubo un boom, porque con el dólar a $200 mucha gente vendía los dólares y compró material de la construcción, pero hay verdaderamente un impulso inflacionario muy, muy fuerte en medio de un caos de precios relativos. Porque la inflación, como les decía, está al 41% anual, pero los precios regulados, y no están solamente acá las tarifas de servicios públicos, sino también combustible y otros prepagas y otros servicios privados, están al 20% anual. Los precios máximos, que hay un choque enorme, como ustedes saben, con las empresas alimenticias, alimentos sin carne, fruta y verdura, están al 11% anual. Los precios cuidados, que es una canasta más chiquita, están al 21% anual, y los precios de carne, frutas y verduras, es decir, no regulados, liberados, están al 60-70% anual. Entonces, hay un problema enorme en este contexto para cualquier oficialismo, y mucho más, como les decía, para un gobierno peronista que está entrando en la segunda ola, que tiene una dimensión enorme, como estamos viendo, y además en un proceso electoral, porque está ocurriendo en la Argentina un ajuste del salario real, que ustedes lo ven con la caída del consumo, inédita. Mucho mayor que el ajuste que hubo en el 2002, post salida de la convertibilidad, o el que quiso imponer en algún momento con recorte de salarios nominales en el final de la convertibilidad, López Murphy, el gobierno de la Rúa, en un intento desesperado por mantener eso vivo. Fíjense, estos son datos del INDEC, a enero pasado, enero 2021, marzo del 2018, es decir, últimos 3 años prácticamente, 17% de caída del salario privado registrado, salarios en blanco, los mejor posicionados, 23% de caída del salario real de los empleados públicos y 25% de caída de los salarios informales medido por el INDEC, aunque el INDEC tiene muchas dudas esa medición que hace, pero bueno, este es el dato oficial. Es decir, hay un ajuste enorme del salario real que difícilmente se pueda recuperar este año, pero el gobierno está haciendo un intento desesperado, si se quiere, por ahora sí tratar de desacelerar cuanto antes la inflación, y ahora van a ver por qué. Y eso está llevando, no sé si ahí se ve, o estoy corriendo, ahí se ve bien la placa. Sí, se ve. Bueno, fíjense, lo que hay que ver acá es la barrita verde, es la inflación desde diciembre, altísima, 4% mensual, y la barrita celeste que está al lado es la suba del tipo de cambio nominal. Hasta febrero, el tipo de cambio oficial, que es el que controla directamente el Banco Central con el cepo, venía acompañando la inflación. Desde marzo, ya se desaceleró fuerte las mini devaluaciones diarias, la suba del dólar oficial, para tratar de frenar la inflación. Fíjense que subió poco más de la mitad de la inflación en marzo, y esto se va a profundizar a partir de abril. En abril el dólar oficial va a subir, la inflación va a estar también de nuevo entre 3,5 y 4% en abril, y el tipo de cambio oficial va a subir, el promedio que estamos viendo de las 2 primeras semanas es 1,8% mensual, y nuestra proyección es que van a ir convergiendo al 1,5% mensual las devaluaciones que hace el Banco Central todos los días,
para tratar de frenar la inflación, y esto lo explicitó Guzmán, dijo, el tipo de cambio oficial va a subir 24% en el año, y esta es una estrategia que obviamente no es novedosa, es la estrategia típica en todos los años electorales, que es atrasar el tipo de cambio oficial. Ahí tengo algún micrófono abierto que me está entrando. Ya lo cerré. Vamos a cerrar. Fíjense, la estimación que hacemos es que hay un colchoncito de competitividad. Hoy el dólar oficial está como en el 2011, este es el dólar real a valores de marzo de 2021, a valores de hoy, y es mucho más alto que el 2013-2015. ¿Qué significa esto? Que traído a valores de hoy por inflación, el dólar que teníamos en 2011 es similar al dólar que tenemos hoy, y es más alto que, como ven, los dólares de 2013 y 2015, anteriores elecciones. Siempre lo que se hizo es que el dólar oficial vaya muy por detrás de la inflación en los meses previos a la elección. Nuestra estimación, como les decía, es que de acá a fin de octubre el dólar oficial no va a superar los 101, 102 pesos, y eso significaría que el dólar a valores de hoy caería a 83, a 82 pesos, el dólar oficial se atrasaría todavía más, pero hay un colchoncito de competitividad para hacer eso, porque es similar a lo que se hizo en el 2011, obviamente en otra situación macroeconómica. ¿Pero por qué se quiere hacer esto? Bueno, porque es fundamental cuanto antes desacelerar la inflación. Al mismo tiempo, el Banco Central controla los dólares alternativos. No es que los dólares alternativos están planchados porque se disipó toda la incertidumbre, sino que el Banco Central compra dólares a 92 pesos al tipo de cambio oficial mayorista. Fíjense, lo que compró fue récord histórico del primer trimestre de agrodólares, de ingresos de agrodólares, 6.700 millones de dólares ingresaron en el primer trimestre del año. Las compras del Banco Central, que es el único gran comprador, porque lo regula con el cepo, fueron unos 2.200 millones de dólares, pero la suba de reserva del Banco Central fue solo de 150 millones de dólares. ¿Y por qué ocurre esto? Porque parte de lo que compra el Banco Central a 92 pesos lo usa para intervenir en el mercado cambiario del MEP y el contado con liquidación, los dólares alternativos de 145, 150 pesos, interviniendo con un mecanismo de compra-venta de bonos en cartera, pero es como vender dólares de las reservas a 145, 150 pesos. Es decir que es un mecanismo, una ingeniería financiera que tiene un costo en las reservas, pero que le garantiza al Banco Central no solamente tener controlado el tipo de cambio oficial, sino los dólares alternativos. Si uno mira hoy los dólares alternativos entre 145 y 150 pesos, bueno, no son dólares que estén bajos, aunque para muchos pueden parecer dólares todavía baratos. Son dólares de pico de crisis de estallido de la convertibilidad. Si uno trae el dólar de pico de crisis de 4 pesos en junio del 2002 a valores de hoy, aplicando la inflación del periodo, es un dólar de 149 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si hubiera un ancla en un plan de ajuste fiscal, reducción de la emisión y acuerdo con el fondo, que se cumple y que no es pasado por arriba por la pandemia y por la campaña electoral, bueno, estos valores del dólar en términos reales, que se entienda bien, en términos reales, es decir, el dólar de alrededor de 150 pesos, debieran ser valores techo del dólar. Esto es que si la inflación en los próximos 6 meses es 20 o 30%, el dólar no debería subir más que los dólares alternativos, los dólares libres no deberían subir más de 20 o 30%, es decir, acompañando a lo sumo a la inflación. Pero esto es sí y solo sí hay un ancla en un plan que se va cumpliendo y en expectativas que se van alineando con el acuerdo con el fondo. Bueno, hay 3 condiciones claves para que no se desborde todo en el peor momento, que es o la segunda ola o la campaña electoral los meses previos a la elección. Se deben cumplir 3 condiciones claves. La primera es que la inflación se desacelere fuerte desde mayo. Si no, cruje todo. Es decir, todo el esquema de Guzmán empieza a crujir fuertemente. Primero porque el consumo no se va a recuperar ni va a dejar de caer mientras siga habiendo la persistencia por 4º año consecutivo de caída del salario real. En segundo, porque va a haber más demandas de gasto en campaña electoral. En algún momento va a pedir bono adicional para jubilados, para UH, reinstauración de gasto COVID,
hay que ver cómo impacta la pandemia, y reapertura de paritarias, es decir, cuanto más lento se acelera la inflación, mayor riesgo tiene todo el programa económico de Guzmán de convergencia fiscal. Pero el tema fundamental también es el atraso cambiario, porque cuanto mayor inflación haya, no es lo mismo tener inflación de 30, que no vamos a tener, pero no es lo mismo tener de 40 que de 50 este año, y no es lo mismo la convergencia que haya en los próximos meses de desaceleración de la inflación. Si persiste la inflación es superior a 3% mensual, o hay posibilidad a partir de junio de bajarlo alrededor del 2,5 o un poquito por debajo de eso, porque cuanto más meses pasen, mayor va a ser el atraso cambiario, porque el dólar lo van a llevar a 24% este año, haya 40% de inflación, haya 50% de inflación, y eso, si se profundiza el atraso cambiario, va a haber una mayor corrida a los dólares libres, y va a haber mayor brecha cambiaria, va a ser más difícil para el Banco Central la ingeniería financiera para intervenir en los dólares alternativos, porque va a haber una expectativa mucho mayor de una devaluación post-elecciones. Entonces, atención, que es fundamental, primer punto, que se desacelere rápido la inflación. El segundo punto es que el ajuste fiscal continúe, y que se mantenga viva la expectativa de un acuerdo con el fondo, que Guzmán a todo trapo quiere hacerlo. Está en Europa, lo recibió el Papa, se reúne en masa con el enviado de Biden en la región, la idea de que, bueno, de que no se cayó la negociación y que se sigue negociando. Hay que reducir el déficit fiscal y la emisión. Esto es clave para que el ancla cambiaria para desacelerar los precios funcione. Y para esto es, como les decía, clave ver el impacto que puede tener la segunda ola o el proceso electoral en la demanda de gasto, y las presiones que pueda tener Guzmán para salirse del esquema de reducción del déficit fiscal y de acotar la emisión monetaria este año. Si no, de nuevo, va a haber más inflación, va a haber más brecha cambiaria, dólares alternativos que se vuelven a disparar, y la expectativa de otra crisis después de las elecciones. Esa expectativa puede precipitar una dolarización muy grande y una corrida antes de las elecciones, los meses previos a las elecciones, cuando estemos también en una situación de mucha incertidumbre. Y la tercera condición clave, y esto lo vamos a ver ahora, en los próximos 2 meses se juega la suerte de cómo impacta la segunda ola y al mismo tiempo la suerte del programa económico, es que el Banco Central acumule más dólares en las reservas en la temporada alta, que son estos meses, abril, mayo, junio. Si el Banco Central no logra acumular dólares, porque ancla un poquito las expectativas y no tiene que vender tanto dólar en el mercado alternativo, la situación va a estar compleja, porque en la segunda mitad de año siempre hay más sequía de dólares, cuando se pasa la temporada alta. Entonces, ojo que si no se acumula mucho dólares, es una señal también de que podemos reducir la incertidumbre y de que el programa más o menos funciona. Después va a ser más difícil reducir las brechas y la expectativa de una devaluación, una crisis, pasado el proceso electoral. Si no se cumplen esas 3 elecciones, esas 3 condiciones, y siempre esto es blanco, no es blanco o negro, sino que hay grises, obviamente puede haber puntos intermedios, respecto a la inflación, respecto a desacelerar el déficit y la emisión, y respecto a la acumulación de dólares. Bueno, lo que vamos a ver, por eso va a haber una mezcla de todo esto para adelante, es más eco a las importaciones, más controles de precios, más desabastecimiento en algunos sectores, más distorsiones, porque el ancla del dólar oficial atrasado, seguramente con restricción a las importaciones, va a plantear problemas con insumos importados y algunos precios muy dependientes de importaciones, porque el gobierno va a seguir insistiendo con los controles, y de hecho lo estamos viendo en las tensiones que hubo en los últimos días entre el gobierno, la Copal, la UIA, distintos sectores que están involucrados en todo este tema, ya sea por falta de insumos que traban la recuperación económica o por precios máximos y demás. La mayor incertidumbre en este momento es el impacto de la segunda ola. Ahora, si quieren, tengo mucha información, he hablado con distintos funcionarios respecto a cómo está pegando esto. Está pegando muy fuerte, está totalmente desbordado el sistema de salud privado en la ciudad de Buenos Aires. Hay algún resto en el sistema público, pero hay cruces muy fuertes entre Alberto Fernández, Kicillof y Larreta de qué hacer en los próximos días. Pero también la dinámica de la campaña electoral, y por eso es clave para que esto no se desbande,
que Guzmán trate de mantener ante todas las presiones, por más gasto COVID, por restricciones, por lo que sea, por la campaña electoral, su plancito entre comillas, reducción del déficit, de la emisión y mantener viva la negociación con el FMI. Rápidamente, esta es la montaña de pesos que se emitió el año pasado. Para que se den una idea, el año pasado, en marzo, ya se habían emitido 300.000 millones de pesos en lo que iba del año. Solo en abril, cuando se cerró todo el año pasado, se emitieron 300.000 millones de pesos para financiar el gasto COVID y ante el derrumbe de la recaudación, y en mayo se llegó al pico de 400.000 millones de pesos de emisión. Esto hay que reducirlo drásticamente este año, porque si no vuelan los dólares alternativos, la inflación, todo junto. El año pasado el Banco Central emitió 2 billones de pesos para financiar al Tesoro. Este año la propuesta de Guzmán es emitir la mitad, cuando en el medio hubo 40% de inflación, es decir, un recorte fuerte de la emisión junto con el déficit. Es decir, emitir 1 billón de pesos. Y esto va a depender fundamentalmente, como les decía, de cuál va a ser el ritmo de baja del déficit fiscal y de la refinanciación de la deuda en pesos, porque ese es el otro problema que tiene la Argentina, que todos los meses vence una montaña de deuda en pesos, que si no lográs refinanciarlo, es decir, que los que tienen los bonitos en pesos se conformen con otro bonito a futuro, bueno, obviamente el que no refinancia la deuda corre al dólar y presiona sobre los dólares alternativos. En medio de todo esto, y no quiero marearlos con cuestiones técnicas, el Banco Central hace una voltereta tremenda, porque como emitió 2 billones de pesos para financiar al Tesoro, y no quiere que esa montaña de pesos quede circulando en la economía, para que no se derrumbe, entre otras cosas, también la tasa de interés, y no corran todos los depositantes al dólar y se desbande todo, está con una emisión récord del ELIX, es decir, le coloca bonos a los bancos, para pagarle una tasa de interés del 38%, para que los bancos se den vuelta y le paguen a los depositantes 37% para su depósito, para que no corran al dólar. El stock del ELIX y pases, que era 1,1 billón de pesos cuando asumió Alberto Fernández, hoy se triplicó, es 3 billones 300.000 millones de pesos. Y eso tiene un costo, porque el Banco Central tiene que emitir para pagarle todos los meses una cantidad enorme de intereses a los bancos, para que a su vez los bancos les puedan remunerar a los depositantes. O sea, hay una bola de nieve también de las LELIC y el Banco Central. Fíjense que en el primer trimestre de este año, el Banco Central solo en 3 meses emitió 250.000 millones de pesos para pagar intereses de las LELIC a los bancos. Simplemente esto se lo quería contar porque, ojo que si esto no se ancla en las expectativas de reducción del déficit fiscal, la reducción de emisión monetaria y el acuerdo con el fondo, este es otro factor de inestabilidad enorme que puede terminar muy mal en los próximos meses. Bueno, yendo a la economía real, hay una recuperación que es esta V corta que se ve en todos los países del mundo, simplemente por la reapertura, y ha sido tan grande la caída, el apagón. El año pasado no hubo una recesión, hubo un apagón de la economía, veníamos en una recesión, hubo un apagón, se apagó la economía, y la sola reapertura generó esta V corta, que empieza a hacerse un poco más plana en los últimos meses, porque obviamente ya no hay sectores para abrir. Pero solo si se congelara el nivel de actividad, lo que marcó en enero el INDEC, es decir, ahí ven la línea roja, si la economía no siguiera creciendo y se mantuvieran los actuales niveles de actividad, la economía este año va a crecer 7-8%, por lo que se conoce el arrastre estadístico. Fíjense, la línea azul es el promedio del año pasado, el nivel de actividad del año pasado, con el apagón que hubo en el medio. Solo con mantener el actual nivel de actividad, la tasa de crecimiento de la economía va a marcar 7-8% de crecimiento. Pero este es un rebote. Perdón, Maxi, Sony 25. Sí, ya cierro. Este es un rebote que llega poco al bolsillo. Si continúa la caída del salario real y el empleo, como está ocurriendo, se recupera lento. En síntesis, y cierro con esto, hay una situación muy, pero muy compleja por delante, y es clave para que mínimamente se pueda mantener la recuperación de la economía. Como les decía, primero que se desacelere rápido la inflación, y para eso es fundamental que se mantenga el plan de reducción de déficit fiscal y emisión monetaria,
Segundo, es fundamental que el Banco Central acumule dólares. Es muy importante que el Banco Central acumule dólares porque se viene un segundo semestre complicado, donde hay menos dólares disponibles. Tercero, es fundamental que el Banco Central, que haya cierta expectativa de que se refinancia la deuda en pesos, porque en el tercer trimestre, justo antes de las elecciones, entre julio y agosto, vencen 900.000 millones de pesos. Para que se den una idea, hay dos fondos de inversión extranjeros que tienen 3.500 millones de dólares de deuda en pesos. Si uno no los convence de que hay un sendero de convergencia fiscal y acuerdo en algún momento con el fondo, eso se puede dolarizar los dólares alternativos y puede presionar muy fuerte sobre la brecha. Y tercero, lo más importante de todo, como les decía, es en la incertidumbre total que hay, si se cierra, no se cierra, qué pasa con la campaña electoral, que este mínimo plan de Guzmán se pueda cumplir para que solo reapertura de la economía y algún tipo de desaceleración de la inflación en algún momento pueda significar alguna recomposición de ingresos que sostenga el crecimiento en el corto plazo. En otro momento hablaremos de los problemas más de fondo que tiene la Argentina, de la falta de un acuerdo político de fondo, de un acuerdo social de fondo respecto a revalorizar la moneda. Y creo que el acuerdo con el fondo, si bien nadie lo quiere en un año electoral y tampoco ningún gobierno quiere estar tan condicionado como está hoy este gobierno por todos lados, puede significar un vértice de acuerdo para por lo menos marcar un rumbo para la economía argentina para los próximos años, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y esa es la única alternativa de no seguir en la crisis más larga de la historia, porque hemos tenido crisis más profundas que esta, pero no tan largas. Esta es una crisis que comenzó en el 2018 y que todavía continúa. Muchas gracias. Bien, espectacular, muy bueno el informe, muy profundo. Tienen la palabra los dos presidentes, Víctor Palpacelli y Ricardo Zorzón, para que te saluden y por si quieren hacer alguna pregunta. Ricardo, Víctor. A ver. No los veo. Ahí lo estoy viendo a Ricardo, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? No lo estoy viendo a Víctor, pero tiene el micrófono cerrado, Ricardo. No sé si lo puedes abrir vos, Fernando. Yo de acá Sí, no puedo abrírselo. no, yo desde acá lo tengo habilitado, pero lo tiene que abrir él. A Víctor no lo veo. Sí, yo lo estoy viendo acá a Víctor. Sí, también está con el micrófono cerrado. Claro. Bueno, mientras los esperamos, una pregunta cortita tiene que ver con cuál es la posibilidad de mantener en el tiempo este sistema de precios máximos, precios cuidados, exigencias a la industria. Eso parecería que no se puede mantener por mucho tiempo, pero bueno, sin embargo sí. Mira, la diferencia del kirchnerismo anterior que conocieron en la última etapa y demás, Moreno, es que acá hay una parte del gobierno que no cree que eso sea una política sostenible y una parte que sí, ¿no? Claro. Me refiero, por un lado está Culfa, Cecilia Todesca y demás, y por otro lado está Paula Español. Pero claramente se pensó como un mecanismo transitorio, y obviamente Guzmán no cree nada en eso. Claro. Pero considera que es un mecanismo transitorio de estos meses para tratar de coordinar mínimas expectativas. De hecho, así coordinó que las paritarias cierren alrededor del 32 o 33%, cuando la inflación proyectada está arriba del 40%, ¿no? O 45%. Ahora, esto va a generar cada vez más tensiones y el gobierno no se va a bajar de eso en este momento. Va a usar todas las anclas que pueda, eso va a generar problemas de abastecimiento, genera mucho roce con las empresas. Ayer hubo una discusión terrible entre Guzmán y la UIA, pero viene discutiendo con la Copal hace rato, perdón, entre Culfas y la UIA, pero viene discutiendo con la Copal hace rato, pero el gobierno en estos meses necesita mantener el ancla cambiaria. Va a poner un ancla también en las tarifas públicas, y eso significa una cuenta de subsidio de 700.000 millones de pesos anuales que Guzmán quería achicar este año y no lo va a poder hacer. Y después van a estar las anclitas, y básicamente las anclitas es precio máximo, que genera los problemas que ustedes conocen, y precios cuidados como una referencia. Pero eso se va a mantener, este año se va a mantener sin duda, y bueno, hay una postura dura ahí de negociación por parte del gobierno.
Bien, Víctor, la palabra está de tu lado. Bueno, Maxi, la verdad que un gusto. Sé que contás con muy poquito tiempo, pero ha sido muy, muy explícito, muy, muy clarito, como siempre, como te caracteriza. Así que Gracias, en nombre de Víctor. los asociados, realmente en nombre de los supermercados argentinos, la verdad que muchas gracias por esto que es muy importante para nosotros, ha sido muy contundente y muy claro. Gracias, Vamos a... Víctor. Dale, dale. Perdón, Fernando, y lo No, hablamos dale, con dale. Fernando y en algún momento lo retomamos si querés, Víctor, pero hablamos también un poco de estas distorsiones de precios que están generando, lo que está ocurriendo con las cadenas en Ciudad y Gran Buenos Aires, el resto del país, bueno, un poco el zafarrancho que está Eh, ocurriendo con todas las regulaciones y demás, pero bueno, en eh, otro momento si querés lo charlamos es, más extensamente, en privado. es un tema no menor el que estás anunciando vos, Maxi, porque bueno, algunos trabajan sobre determinadas percepciones y diferencias entre las grandes superficies y los supermercados argentinos, las cadenas regionales, pero bueno, hay que ver cuánto hay de cierto en todo esto. Bueno, la industria juega un papel importante también en eso. Y bueno, lo podemos compartir y trabajar un poco más profundamente. Un tema muy, muy importante para nosotros ese, Maxi. Ok. Perfecto. Les cuento que vamos a subir este video a la página web de casa, así que lo van a tener todos disponible, y incluso la presentación, también el PowerPoint. Así que nada, despedirnos de Max y agradecerles muchísimo que haya participado en esta presentación. ¿Puedo hacer una pregunta, Fernando? Estamos con el tiempo muy justito, Pedro, ya terminamos. ¿Está bien? Perdón, ¿eh? Bueno, pero una pregunta importante me parece, porque que No no sé, Sí, analizó. que sí. digan los Intentemos, presidentes. sí. Sí, sí. Dale, dale, Pedro. En este escenario que vos pintás, ¿cómo conviven este mercado federal que está impulsando la Secretaria de Comercio con salir los, los camiones a vender otra vez carne para todos, alimentos y bebidas para todos y demás, y los precios máximos y el control, incluso la amenaza de cierre para los comercios que están establecidos? ¿Cómo convive eso? ¿Cómo convive además con la cuestión de la demanda de Moyano a la gente de Walmart para que despida, indemniza a todo el personal y lo vuelva a tomar? Bueno, es muy interesante lo que decís, Pedro, porque uno tiene la impresión, yo conté que Guzmán está tratando de armar un esquema mínimo macro para que haya algo en lo que sujetarse. Pero por debajo hay una guerra y todas las señales obviamente son muy negativas. Y esa guerra, el problema es que no solamente Guzmán deja hacer ahí. Deja hacer, de hecho también hay toda una discusión, si cerrás las exportaciones de carne, no las cerrás, los camiones de carne para todos, los precios máximos, todo eso es una discusión, pero Guzmán hacia abajo deja hacer, y obviamente ahí hay visiones muy encontradas entre el ministro y Cristina y el equipo en el que más confía Cristina, ¿no? Y Paula Español o Axel Kicillof, ¿no? que es un poco ese equipo. Pero yo insisto, todo eso son problemas y claramente, obviamente ustedes los están viviendo y son problemas que se van a multiplicar lamentablemente si no se logra desacelerar la inflación rápidamente en los próximos meses. Pero acá el riesgo mayor, más allá de todas esas cosas, que obviamente aparte son señales también muy contradictorias y negativas, el riesgo mayor es que se piense que se puede correr mínimamente ese esquema que armó Guzmán, bueno, no importa, volvamos nuevamente a emitir, volvamos a reduciremos menos el déficit fiscal, posterguemos la negociación con el fondo, total, es decir, hay un esquema, está muy condicionado el gobierno, no hemos salido para nada de la crisis en la cual está Argentina, que no tiene tanto que ver con que si es un gobierno pro mercado, anti mercado, sino que es un esquema más de fondo. Los desequilibrios son tan grandes, yo les recuerdo que
que en abril de 2018, cuando empezó la corrida en la Argentina, Cristina estaba bordando crochet en el Calafate. Y esos desequilibrios de entonces hoy se han potenciado. Entonces, todo lo que vos contás en algún momento va a tener que tomarse una definición, porque si la Argentina hacia adelante quiere crecer, promover la inversión, no joder al sector privado y demás, todo eso obviamente va a tener que regularizarse, va a tener que tomarse una definición. Pero hoy el problema que tenemos es más macro, digamos. ¿Qué se hace para no comerse una nueva crisis o una nueva corrida en los meses previos a la elección o inmediatamente después de la elección? Bien, de acuerdo al compromiso que tenemos, Maxi se va para su programa de televisión. Buen programa, Maxi. Nosotros empezamos con la reunión de Casi Fasa. Gracias por todo. Gracias, Maxi. Gracias, Víctor. Gracias, Fernando. Muy, muy amable. Y ya nos encontraremos de vuelta. Y mucha suerte en todo lo que emprendan.